Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Ministerio Fe en el siglo XXI le da la más cordial bienvenida a todos los hermanos que se encuentran conectados en este momento y también a todos aquellos que verán con posterioridad este video. El tema que vamos a ver hoy es acerca de la disciplina en los hijos y para ello vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Proverbios 29, versículo 15 al 17. Dice así, en el nombre del Señor: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Amén. Bueno, antes de pasar a meditar en la palabra del Señor, vamos a orar delante de la presencia de Él para pedirle que Él nos dirija a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, te damos en este momento por la maravillosa oportunidad que tú nos concedes de poder meditar en tu palabra. También te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender acerca de la disciplina, de estas enseñanzas tan maravillosas para poder practicarlas en nuestra vida, para poder también entregarle estas enseñanzas a nuestros hijos. Ayúdanos tú, Señor, para apreciar estas enseñanzas y podamos, a través de tu palabra, siempre estar instruyendo a nuestros hijos. Por misericordia te rogamos que tu presencia sea con nosotros, que la dirección de tu Espíritu Santo esté en cada uno de los hogares y en cada uno de nosotros. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, lo que vamos a ver hoy día es acerca de la importancia de la disciplina, ¿ya?, en los hijos y también el resultado por la falta de disciplina en ellos. También vamos a ver cómo debemos corregir y cuál es el propósito de la disciplina. Lo primero que debemos entender o saber, mis hermanos, es lo que significa disciplina. Y ahí viene la palabra griego pedía y significa adiestramiento, entrenamiento, tutoría, corrección, restauración. Ya la disciplina enseña, es la enseñanza para llevar a los hijos a madurar en virtudes, para que ellos se conduzcan bajo la santidad del Señor. Y la disciplina es un bien que todos recibimos, porque nosotros también fuimos disciplinados por nuestros padres. Entonces, vemos que a través de la palabra, ¿no es cierto?, hay muchas citas bíblicas donde nos enseña acerca de la instrucción a los niños. Hay una de ellas muy conocida que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto es muy importante, mis hermanos, que la disciplina empiece, ¿no es cierto?, desde que nacen nuestros hijos. Desde que nacen los hijos deben ser disciplinados. Ya, un hijo necesita ser entrenado, ser adiestrado. Tenemos que marcarle ciertos hábitos a los hijos recién nacidos para que ellos tengan horarios para alimentarse, horarios para dormir y para su higiene. La recomendación de los médicos, por lo menos la que yo recibí, fue que cada 3 horas había que amamantar a los hijos. Y había que aprovechar también de cambiarles sus pañales y luego que ellos siguieran durmiendo. Por supuesto que este trabajo requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, mis hermanos. Pero tenemos que ser persistentes en estos horarios. Y estos son los primeros hábitos que comenzamos a enseñar a nuestros hijos. La primera disciplina que recibe nuestro hijo recién nacido. Y es importante que seamos persistentes porque al momento que ellos se acostumbren y puedan, ¿no es cierto?, guiarse por estos hábitos, se nos va a alivianar la carga a nosotros, ¿ya? Tenemos también, y es muy importante, es que el esposo apoye en esta labor,
¿no es cierto?, a su esposa que recién ha dado a luz, porque la mujer está más débil, está más sensible, necesita el apoyo de su esposo. Ya los padres, ambos padres tienen que ser persistentes en esta enseñanza en los primeros días de nacido. Es importante, mis hermanos, destacar que esto es de mucho sacrificio, de mucha paciencia, y hay que ser sistemático, ¿ya? Los hábitos no se aprenden de un día para otro. Por lo menos tienen que pasar un par de semanas para que se puedan adaptarse los hijos a los hábitos que estamos, ¿no es cierto?, enseñando. El amor sacrificial es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Nos sacrificamos por nuestros hijos los primeros días de nacido, porque ellos dependen solamente de nosotros. Y el Señor, ¿no es cierto?, nos ha bendecido con un hijo, por lo tanto nosotros también tenemos que tener este amor para con ellos, ¿ya? Mientras se amamanta un bebé, mis hermanos, la mamá en este caso tiene que aprovechar ese vínculo especial que tiene con su hijo. Hay un vínculo afectivo muy especial con nuestros hijos. Y esas son las instancias que tenemos que aprovechar para enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor, recitarle el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, orar con ellos, cantarle una alabanza. Y este niño va a ir, ¿no es cierto?, este hijo recién nacido va a ir aprendiendo, va a ir asimilando todo esto en su cerebro, en su mente. Durante los primeros años de vida, durante los primeros 3 años de vida es cuando los padres tienen que aprovechar al máximo de enseñar a los hijos y de corregir. Estas son las sugerencias de los médicos, porque después de los 4 años se comienza a ser más difícil, ¿ya? A los 4 años los niños comienzan a ir al colegio, al prekinder. Muchos de los niños de 4 años van al prekinder y ahí van a ver otro comportamiento. Ya sus amiguitos tienen otro comportamiento, tienen otros hábitos. Y por eso que es tan importante que durante esos 3 años que yo tengo a mi hijo en el hogar, reciba las enseñanzas de la palabra de Dios y sea disciplinado, sea corregido a tiempo. Por eso que la palabra que leímos recién, ¿no es cierto?, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Por supuesto que es sacrificado disciplinar a los hijos, pero los resultados, ¿no es cierto?, son sorprendentes. Vamos a tener satisfacción del comportamiento de nuestros hijos, porque van a ser disciplinados. Consentir a los hijos durante esa etapa, durante los primeros años de vida, bueno, es un grave error, mis hermanos, lamentablemente. No podemos consentir a los hijos y darle todo lo que quieren y todo lo que desean, mis hermanos. Porque, bueno, esa es a vista de todo, es una malcrianza. Y los resultados de una malcrianza van a ser amargura para nosotros, van a ser vergüenza para nosotros. Eso es lo que dice su palabra. Y lo que estamos haciendo es incrementar su egocentrismo, mis hermanos. Todos nosotros somos egocéntricos, todos somos egocéntricos. Y por eso tenemos que entender que un bebé, un niño tan pequeño, también es egocéntrico. Y lo que tenemos que tratar es tratar de reducir el egocentrismo. Y por eso que es tan importante que cuando los niños, ¿no es cierto?, comiencen a mostrar ciertos malos comportamientos, tenemos que corregirlos inmediatamente. No dejar pasar por alto esos malos comportamientos, ¿ya?, sino corregirlos, porque ellos de repente, ¿no es cierto?, lloran más de la cuenta, gritan más de la cuenta, hacen berrinche, pataletas, ¿no es cierto?, para conseguir lo que quieren. Incluso hay niños que le gritan a los padres. Falta de respeto. Le gritan, les pegan. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado, no se les ha disciplinado. Y ese es el resultado que obtenemos. No obedecen las órdenes de los padres. Ignoran a los padres. Y la palabra nos dice: más el muchacho consentido avergonzará a su madre.
Bueno, la palabra del Señor sabemos que es perfecta, ¿ya? Y aquí nos está hablando las madres. Nosotras, las mamás, mis hermanos, tendemos a malcriar más a nuestros hijos, a consentirlos más, a mimarlos más de la cuenta. Y por eso que aquí la palabra del Señor nos dice, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando vemos a un niño malcriado, decimos, uy, la mamá lo tiene tan malcriado, qué maleducado el niño. Pero la culpa no es de los niños, es de los padres, porque los padres no han cumplido su rol de disciplinar, de entregar la disciplina a los hijos, ¿no es cierto? Muchos de los problemas de los hijos cuando llegan a la adolescencia, cuando ya son jóvenes, vemos que ellos no respetan a nadie. Ya son niños arrogantes, rebeldes, prepotentes, no respetan a los padres. Y la palabra del Señor habla acerca de respetar las canas. Y eso significa respetar, ¿no es cierto?, a los mayores, principalmente a los padres. En Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y por eso que hoy día nosotros vemos a los hijos que abandonan a sus padres cuando ya son ancianos y consideran que sus padres son un estorbo. Y eso es por la mala crianza que los padres le han dado a sus hijos, porque nunca le mostraron las reglas, las normas y los límites. Y por eso que el resultado de estos niños que no recibieron, ¿no es cierto?, la enseñanza o la disciplina, tienen este comportamiento, ¿ya? Los resultados de una mala crianza, mis hermanos, formará hijos ególatras, egocéntricos, rebeldes, sin temor de Dios, sin temor de Dios. Y hay un ejemplo en la palabra del Señor, en 1 Samuel 2:12, que nos habla acerca de los hijos de Elí. Elí era un sumo sacerdote que tenía la responsabilidad de enseñar la ley de Jehová, pero había fallado en algo, y en algo muy importante. Le faltó la enseñanza, la disciplina a sus hijos, porque los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová, eran hombres impíos. Los hijos de Elí pecaron con insolencia y blasfemaron contra Dios. Por eso que el Señor, ¿no es cierto?, le habla por intermedio de Samuel, siendo muy jovencito, y le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Es decir, Elí no ignoraba los problemas de sus hijos, no ignoraba el mal comportamiento de sus hijos, pero no se preocupó de reprenderlos, no se preocupó de amonestarlos. Y por eso que dice, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y Él no los ha estorbado. No hubo reprensión, no hubo disciplina. Y recibieron un castigo. Hubieron consecuencias por la mala crianza. Porque no conocían el temor de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Por eso que es tan importante que nosotros, mis hermanos, cuando disciplinemos a nuestros hijos, podamos también leerle la Biblia donde están los mandamientos. Si le hablamos de que ellos deben honrar a su padre y a su madre, aquí dice, aquí está lo que dice. El Señor nos dé gracia cada día, ¿no es cierto? Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de corregir el mal comportamiento de nuestros hijos, ¿cierto? Los malos hábitos. Y uno de ellos es el mal comportamiento. A veces los niños tienen mal comportamiento en todas partes, en la casa, en el colegio, en la iglesia. Porque no hay reglas, no hay normas en la casa, o no están bien claras. Cuando llega visita, los niños se comportan mal, no tienen modales
de comportamiento y pasamos vergüenza. Eso es lo que pasa. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que tienen que comportarse bien. En mi caso, cuando llegaba a visita y nos empezamos a portar mal, mi papá nos miraba, ¿no es cierto? Nos pegaba una mirada nomás y nosotros entendíamos inmediatamente que teníamos que portarnos bien. Y si no, cuando se iba a la visita, nos llevaban a la pieza y nos daban nuestra corrección, pero a la primera nos corregían. Y eso es lo mejor, mis hermanos, porque cuando nos corrigen a la primera, nunca más lo volvemos a hacer. El Señor nos enseña muchas cosas preciosas a través de su palabra. Los niños tienen que aprender también, mis hermanos, que en la iglesia tienen que ser reverentes. Ya en la casa pueden jugar y tener todos sus juguetes, pueden correr, gritar, saltar, dentro de los límites, por supuesto, pero en la casa de Dios es diferente. La casa de Dios no es para jugar, no es para correr, ni para gritar, ni para usar el celular. Porque ahora lo que estamos viendo es que los niños llevan un celular y ahí están jugando. ¿Pero por qué pasa eso? Porque los padres le pasan el celular a niños muy pequeños, que van a la escuela dominical, ¿no es cierto? La profesora se ha preparado con esfuerzo, ha preparado su clase audiovisual especial para los niños y resulta que ahí está la mayoría con sus celulares jugando. Entonces aquí estamos cometiendo un tremendo error con los hijos pequeños. No pueden llevar el celular a la iglesia, es una falta de reverencia. Y aunque veamos a lo mejor hermanos adultos que hacen eso, porque ahora eso es lo que estamos viendo, hermanos que se paran a contestar el celular, andan con su celular para todos lados. Y esos ejemplos a veces se imitan. Entonces el Señor nos está enseñando muchas cosas. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la casa del Señor es para adorar su nombre, para alabarlo, para bendecirlo, para orar, escuchar su palabra. Porque nosotros tenemos que también pensar que mi hijo tiene que tener una experiencia con el Señor, tiene que tener una relación con el Señor. Y por eso que tiene que estar atento a la palabra de Dios, para que él también pueda tener fe. Esa es una virtud. Tiene que crecer en fe. Tiene que aprender a comportarse en la iglesia. Su palabra a nosotros nos habla acerca de eso. ¿Cierto? En Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo. Tema delante de él toda la tierra. El Señor nos enseña a nosotros que está la santidad de Dios en el templo. Nosotros tenemos que ser reverentes en la casa del Señor. En la casa del Señor hay que tener mucha reverencia porque está la santidad de Dios. Ahí está el Señor. A través de su palabra nos está hablando, mis hermanos. Entonces, no tenemos que dejar de corregir a nuestros hijos. Los niños viven diferentes etapas, mis hermanos. Y cuando llegan a las etapas de la adolescencia, de la juventud o preadolescencia, tienen ciertos comportamientos que debemos ir corrigiendo. Y uno de ellos es la manipulación. Entonces, los niños no nacen siendo manipuladores, ellos aprenden ciertas estrategias, ¿no es cierto?, para conseguir lo que quieren. Ya los niños por sí son personas inocentes, humildes, bondadosos, pero también aprenden ese comportamiento. Aprenden otros comportamientos. ¿Por qué? Porque los ven en el colegio, con los amigos y también con nosotros. En nosotros, porque nosotros también tendemos a manipular a nuestros hijos. Por eso que le decimos, si te portas bien, si me obedeces, yo te presto mi celular. Y eso es manipulación, ellos aprenden a hacer lo mismo.
Mami, yo voy a hacer mi tarea, pero ¿me puedes prestar tu celular? Voy a portarme bien y tú me dijiste que me ibas a prestar el celular. Entonces los niños empiezan a manipular para conseguir lo que quieren. Y usan esas estrategias, ¿ya? Y la manipulación, mis hermanos, es una conducta muy frecuente en los niños. Muy frecuente. Sobre todo para conseguir estar con las redes sociales. Estar con las redes sociales. Entonces usan esa estrategia y los más chiquititos usan las rabietas, el llanto, ¿no es cierto?, los gritos, y ya para que el niño deje de molestarme, yo mejor le hago el gusto, lo consiento, o si estoy en un lugar público para no pasar la vergüenza, también, ¿no es cierto?, lo consiento. Y por eso tenemos que reforzar la disciplina y ayudar a nuestros hijos con las normas, con las reglas, con las restricciones. Deben haber límites siempre. Que podamos conversar con los hijos y mostrarles, estas son las reglas, estas son las normas, que ellos puedan con claridad saber a qué reglas me tengo que someter, cuáles son las reglas que tengo que obedecer, a qué normas me tengo que someter y cuáles son mis límites. Tienen que haber límites. Y para ello es necesario que nosotros conversemos con nuestros hijos y les mostremos, ¿no es cierto?, esto tan importante, que ellos conozcan las reglas y las normas. Otro de los malos hábitos que debemos corregir y que lo estamos viendo hoy en día y que se nos está haciendo muy pesado corregirlos es la procrastinación. Ya los niños tienden a sacar la vuelta, tienden a no cumplir con sus responsabilidades u obligaciones y ocupan demasiadas horas en los celulares, el tiempo de ocio, en eso lo están ocupando. Los adolescentes, por ejemplo, se quedan de madrugada con el celular y al otro día no pueden levantarse. Ya viene la pereza. Entonces tenemos que también tener cuidado en estas cosas, porque la palabra del Señor dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Nada alcanza, más el alma del diligente será prosperada. Lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a ser diligentes y no perezosos. Diligentes. Y ser diligentes es hacer las cosas con anticipación. Entonces nuestros hijos deben hacer las cosas con tiempo. No pueden hacer sus trabajos, sus tareas a última hora o fuera de plazo. Y solamente porque sacan la vuelta. Porque están ahí sacando la vuelta, ¿no es cierto?, con el celular. Es importante la diligencia, que ellos aprendan a ser diligentes, a cumplir con sus responsabilidades, con sus obligaciones. Este es un problema grave que los padres estamos enfrentando con nuestros hijos. Tenemos que marcarles esos hábitos. Tiene que haber una hora para levantarse y una hora para acostarse. Y ellos tienen que respetar esos horarios. Y lo mejor, mis hermanos, lo mejor es que siempre nos levantemos a la misma hora. Todos los días, sea domingo o sábado. Todos los días deberíamos levantarnos a la misma hora. Hay personas que tienen esos hábitos y que les rinde el tiempo porque son madrugadores. Pero también se acuestan a un horario prudente en la noche para poder reparar, ¿no es cierto?, el cansancio. La palabra del Señor a nosotros nos habla en Efesios 5:15, dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. No desaprovechemos el tiempo. Nosotros también perdemos el tiempo en las redes sociales. Y las horas pasan volando, no nos damos ni cuenta. Entonces, este es un problema que personalmente lo estamos enfrentando y también nuestros hijos. Y nosotros tenemos que corregir esos problemas. Tenemos que corregirlos, primeramente nosotros. Ya porque tenemos que tener autoridad para enseñar. Tenemos que corregir. ¿Cómo tenemos que corregir? Con autoridad y con amor.
Mire qué importante. Corregir con autoridad y con amor. Por supuesto que el Señor a nosotros nos da la autoridad. Él nos da la autoridad para corregir a nuestros hijos. Pero también tenemos que, con nuestros hechos, dar el ejemplo, porque nuestros hijos nos van a sacar en cara y nos van a decir, bueno, ¿y cómo tú? ¿Y cómo tú? Tú también lo haces. Bueno, los hijos deben aprender que sus padres son la autoridad del hogar. Ya en Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Porque esto es justo. Hay niños que no les gusta que le den órdenes y le reclaman a los padres, pero ¿por qué me das tantas órdenes? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué no lo hace mi hermana? ¿Y cómo mi amiga puede hacer lo que quiere? Nadie le da órdenes. Pero aquí está la palabra. Yo tengo que llevar a mi hijo a la palabra. Mira lo que dice la palabra. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto es justo. Cuando tú seas madre o cuando tú seas padre, vas a querer que tus hijos te obedezcan, que te respeten. Y esto es lo que tú tienes que hacer, porque es una orden del Señor. El padre, ¿no es cierto?, como sacerdote del hogar, también tiene que criar en disciplina a sus hijos y amonestarlos en el Señor. Tiene que haber esta amonestación, no tiene que faltar. Y esa es la autoridad que nos da el Señor a nosotros para corregir a nuestros hijos. Repetir una y otra vez, porque eso es lo que hacían mis padres. Nos repetían una y otra vez, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Muchas veces me repitieron ese mandamiento. En Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí, mis hermanos, tenemos que entender algo súper importante, ¿ya? No tiene que haber abuso de autoridad. Tenemos la autoridad dada por el Señor, pero no tiene que haber abuso de autoridad. Y la frase que dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo, en otras versiones dice, no te hagas cómplice de su muerte. O también no te excedas en el castigo, no debe haber abuso. No debe haber abuso. No hay que malentender esto, mis hermanos. Esto es muy delicado. Un niño jamás debe ser disciplinado físicamente al punto de recibir un daño, tanto físico como emocional. No debe haber abuso. La Biblia, ¿no es cierto?, a nosotros nos faculta para disciplinar a los hijos. Y es bueno que el niño, ¿no es cierto?, sepa, se guíe por normas, por reglas, tenga restricciones, pero también tiene que recibir una disciplina adecuada. Una disciplina adecuada para su sano desarrollo y bienestar. Por lo tanto, no debe haber abuso. Eso está muy claro, mis hermanos. No se debe castigar a los hijos por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Hay padres que por cualquier motivo los castigan. Tiene que haber un motivo y tiene que haber una conversación. Tenemos que tomar a nuestro hijo y decirle, mira, yo te voy a castigar porque yo te advertí que no hicieras esto y me desobedeciste. Pero primero vamos a orar al Señor para que le pidas perdón al Señor, porque desobedeciste a tu padre. Y ahí, ¿no es cierto?, con la vara poder, porque tenemos que usar la vara. Bueno, antes los papás usaban el cinturón, la correa, ¿ya? Nos daban un correazo. Y qué bueno, porque esa disciplina a nosotros nos fue formando para que buscáramos al Señor, porque esa es la idea, que nuestros hijos busquen al Señor, que cumplan con estos mandamientos de honrar a sus padres. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener motivos por qué estamos corrigiendo a los hijos, por qué los estamos castigando. No debemos
insultarlos cuando los castigamos con gritos, con apodos, descargar nuestra rabia y nuestra ira. No, esa no es una manera de castigar o de corregir. No es lo que está diciendo la Biblia. Tenemos que castigar con autoridad y amor. No debe faltar el amor. La varita, ¿no es cierto? La vara es para castigar, pero la mano es para acariciar. Eso me lo dijo una hermana. Lee los proverbios, mijita, porque ahí vas a ver cómo tienes que disciplinar a tu hijo. Y la vara, tienes que tener una vara, me dijo. La vara es para corregir, pero la mano para acariciar. Nunca uses la mano para castigar a tu hijo. Son consejos muy importantes, mis hermanos, que ahora a lo mejor usted nunca ha escuchado esto, pero es bueno que pueda también practicarlos, ponerlos en práctica. La vara es para corregir, pero la mano para acariciar. Tenemos que también abrazar a nuestros hijos, acariciarlos. ¿Ya? Y también los padres tienen que recibir, ¿no es cierto?, el cariño de sus hijos. Cuando sus hijos vengan a abrazarlo, abrácelo también. Bueno, cuando crecen los niños, ¿no es cierto?, son adolescentes o adultos, les cuesta abrazar a los papás, pero eso no se tiene que perder. Tienen que haber abrazos, tiene que haber cariño con los hijos. Los jóvenes tienen que tener cariños con sus padres. Eso es hermoso. Justamente esta semana me comunicaba con una amiga de la escuela básica, así que muchos años atrás, y me contaba que en estos momentos ella estaba cuidando a su madre con un problema de Alzheimer y también a su suegra. Y me emocionaba tanto cuando ella me decía, estoy cuidando a mis viejitas, porque yo las quiero tanto, a mi mamita y a mi suegra. Yo las estoy cuidando, yo las estoy alimentando y atendiéndolas. Janet, ayúdame a orar, ora por mí. Ella se llama Joana. Y aprovecho de pedirle la oración por ella, porque es una labor muy sacrificada. Yo le dije, realmente lo que tú estás haciendo, el Señor te lo va a prosperar. El Señor te lo va a prosperar. No dudes de eso y yo voy a llevarte en oración. Y también les encarezco la oración por estas ancianas. Entonces, miren qué maravilloso es que nuestros hijos puedan tener este amor para con sus padres, dedicación, así como los padres se sacrificaron por los hijos, recibir esto a cambio, que nuestros hijos sean capaces de sacrificarnos y atendernos cuando ya seamos viejitos. El Señor nos bendiga, ¿no es cierto? El Señor es maravilloso. Y por eso que es tan importante que nosotros sepamos cómo corregir a nuestros hijos. Porque los resultados de la disciplina y de la corrección son de bendición. Y en su palabra, en Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. La falta de disciplina demuestra que hay falta de amor, mis hermanos. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde que son pequeños. A la primera se corrige. Y al primer mal comportamiento tenemos que corregirlo. Pero la que no lo ha podido hacer, mis hermanos o hermanas, no se sienta mal, no se sienta condenada porque no lo hizo, no. Porque ahora está recibiendo esta enseñanza y usted la puede entregar a una jovencita que se va a casar o a su hija que está criando niños pequeños, sus nietos son pequeños todavía y puede aconsejar a su hija. Mira, esto es lo que yo aprendí. Tienes que practicar este tipo de disciplina. El Señor nos enseña a tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos. Y la palabra del Señor es beneficiosa en todo momento y en todo lugar. Es muy importante que nosotros podamos siempre retener estos consejos y en el momento oportuno entregarlos. El propósito, mis hermanos, de la disciplina es que nuestros hijos se encuentren con el Señor. Que ellos puedan conocer a Cristo, reducir el egocentrismo. Una manera de reducir el egocentrismo es que ellos vayan a las plantas del Señor y se humillen delante de Dios.
que tengan, ¿no es cierto?, este encuentro personal con Cristo, que reciban ese testimonio de salvación. Mi madre me repetía muchas veces: Janet, busca tu testimonio de salvación. Por algo te dejó con vida el Señor, porque yo estuve muy grave cuando tenía 1 año de vida, desahuciada por los médicos con una enfermedad al corazón. Busca tu testimonio de salvación y también pídele un esposo cristiano al Señor. Yo tenía, ¿cuántos? 7 años, 9 años, y eso era lo que oraba mi hermano. Todas estas enseñanzas que entregamos a nuestros hijos son beneficiosas, son de bendición. Entonces, lograr, ¿no es cierto?, que los hijos, es el propósito, lograr que los hijos acepten a Cristo como su Salvador. Y tienen que aprender que cuando me voy a las plantas del Señor tengo que humillarme, tengo que quebrantar ese orgullo, esa arrogancia y entregarme al Señor de corazón. Que los niños, ¿no es cierto?, aprendan a servir al Señor con un corazón contrito y humillado, para que tengan el beneficio del Señor. También la palabra del Señor nos muestra en Proverbios 23, versículos 13 al 14. Dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Se da cuenta? Eso significa librar su alma de la muerte eterna. De la muerte eterna. Tenemos que tener una vara. No va a morir el muchacho cuando se castiga con vara, ¿cierto? Que ellos conozcan el principio de la sabiduría, que se guíen por la palabra del Señor, que sean niños temerosos del Señor, ¿cierto? Los padres que instruyen a los hijos deben también tener la gracia de Dios, la dirección del Señor. Tenemos que estar preparados con la palabra del Señor. Por eso que es importante que nosotros leamos los proverbios, porque los proverbios es un manual de vida que nos va a servir para todos los ámbitos de nuestra vida, para disciplinar a nuestros hijos, para tener un hogar feliz, porque esa es la idea, que todos sirvamos al Señor. Tenemos que prepararnos, ¿no es cierto? Los padres que están esperando un hijo no solamente se tienen que preparar en tenerle la ropita a su bebé, la cuna, el coche, ¿no es cierto?, la pieza, sino que también tienen que prepararse con la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a criar a nuestro hijo? ¿Cómo lo vamos a criar? Bajo los principios y los valores bíblicos. Eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, la tarea de disciplinar no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Requiere de mucho esfuerzo. Requiere de mucha dedicación. Para ningún padre es fácil disciplinar. Y a veces cuesta mucho obtener el objetivo de la disciplina, ¿cierto? A veces también, como es tan difícil, el padre no asume ese rol. Todos los niños son diferentes, mis hermanos. Yo tengo 4 hijos, los 4 son diferentes, 4 de diferentes personalidades. Y los niños son muy complejos. Y por eso que a veces se nos hace difícil. No es una labor fácil, mis hermanos. Es una labor que requiere de mucho sacrificio, de mucha consistencia, de dedicación. Pero es necesaria. Es necesaria, mis hermanos. Y de mucha bendición para nuestras vidas, para la vida de nuestros hijos, para nuestra familia. Y yo creo que todos nosotros queremos que nuestra familia encuentre la felicidad en el Señor. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, y vamos a pasar a orar delante de la presencia del Señor para darle gracias por esta palabra, para darle gracias por esta enseñanza, para que el Señor nos ayude también a ponerlas en práctica. Oremos al Señor. Padre bondadoso, te doy tantas gracias en este momento por esta bendita oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Te damos gracias por recibir estas maravillosas enseñanzas que hacen tanto bien para nuestras vidas, para nuestros hijos. Señor amado,
Nosotros sabemos que los tiempos son difíciles, que los tiempos, Señor, se nos han complicado, pero solamente con tu ayuda podemos lograr estos objetivos, podemos lograr disciplinar a nuestros hijos con prudencia, con sabiduría, con dedicación y con sacrificio. Solamente con tu ayuda lo vamos a poder lograr. Permite, Señor, que esta palabra haga vida en todas las personas que la escuchen, que la han escuchado, Señor, estos consejos, que los recibamos con humildad, Señor amado. Dirígenos siempre a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu gracia, Señor, para poder cumplir nuestro rol, para que podamos, Señor, en nuestro hogar, poder cumplir el rol de padre, de madre, y nuestros hijos puedan un día también llegar al reino de los cielos. Te pedimos, Señor, tu ayuda en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. Amén. Bueno, los avisos, mis hermanos, que tenemos para las semanas siguientes es para el próximo domingo nuestro servicio de meditación a las 6 de la tarde, hora de Illinois. También les quiero invitar a todas mis hermanas al taller de Mujeres de la Biblia, que es el próximo miércoles 3 de junio, para que usted, si quiere y si desea aprender de la palabra del Señor, se pueda conectar a la plataforma Zoom. Al término de este video, ahí vamos a entregar esa información. Así es que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y mi deseo es que pueda también recibir el beneficio de estas enseñanzas. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Santo cariñoso, te damos tantas gracias por esta bendita oportunidad que tú nos concedes de poder estar delante de tu presencia, de poder recibir esta maravillosa enseñanza. Permite, Señor, que podamos ser sabios para instruir, para corregir a nuestros hijos. Danos tú la gracia y la sabiduría. Que nuestros hijos, Señor, no sean rebeldes. Que nuestros hijos, Señor, aprendan a ser humildes. Aprendan de ese ejemplo tuyo, Señor, por misericordia. Danos tu fortaleza, danos la fuerza que necesitamos, Señor, para seguir adelante, para que podamos sacrificarnos, Señor, por enseñar a nuestros hijos, por enseñarles tu palabra. Y sabemos que no estamos solos, sabemos que tenemos tu respaldo, tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer. Tu bendición te la rogamos, esa que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos mis hermanos.